hemos abordado este tema, pero lo queremos hacer en profundidad. Diego Bernardini es doctor en medicina, especialista en personas mayores y salud pública, y es el autor de Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Acá trajiste un ejemplar y te lo agradecemos. Gracias. Te puedo tutear, ¿no? Sí, claro. Gracias por haber venido, Diego. Gracias a ustedes por el interés. A mí me causó mucha gracia porque él dice, yo recopilé 22 diálogos con 22 personalidades, 22 personas que han vivido mucho, que tienen bueno, nombres como María Fuchs, como Tato Pavlovsky, como Eduardo Menem, y suman entre todos 1800 años. Sí, es decir, más de 1800. Más sí, de 1800 sí. años. ¿Qué característica tiene? ¿Qué encontraste en esta gente que te conmovió? Había un cuestionario fijo, por momentos les preguntabas si alguna vez en su vida les habían hecho preguntas como las que vos hacían y muchos contestaban que no. No, efectivamente. Mira, esto surgió fundamentalmente porque, bueno, uno por historia personal ha terminado formalmente la carrera académica. Tengo unos cuantos años de práctica clínica en el consultorio y me dedico a esto. Ajá. La realidad es que todavía no llegué a este momento de la vida. Entonces, en algún sentido me siento muy curioso y al mismo tiempo me siento muy ignorante. Y si hay algo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad que está invisibilizado, son las personas mayores. Entonces, qué mejor idea que ir a escucharlos a ellos. Y bueno, empecé con esta experiencia que fue gusto personal, después fue tomando cuerpo, como toda idea evoluciona. Y bueno, en este momento son más de 50 diálogos prácticamente, aquí en Argentina, en Uruguay, México, España, Canadá. Y esto es una selección, No hubo cuestionario previo. Es más, en algunos casos, a propósito, fui sin saber mucho de la historia de esa persona. Ajá. Hay personas que son públicas, Sí. pero si hay algo que caracteriza como proceso personal e individual a la vejez, es la diversidad. Entonces la idea fue también colocar personas que no son públicas, que pueden ser abuelos nuestros, puede ser, en el caso de Luis Carranza, un remisero en Tucumán que conocí por azar cuando bajé del avión y vi a este señor. ¿Trabajando? Sigue trabajando perfectamente, comisario retirado de la policía, ex campeón argentino de billar, y está ahí. Y bueno, después personas, como bien mencionaste, personas que de alguna manera, sí, nunca se habían confrontado con estas preguntas, con este diálogo, y que a mí también me pasó de no confrontarme con mi propio transcurrir, como bien dijo María Fuchs, al hacer estos encuentros, ¿no? Ahora, decís que entrevistaste a personas de muchos lugares diferentes y que el punto en común que encontraste es la diversidad. Digamos, ¿hay otros puntos en común que tiene esta etapa de la vida o es muy distinta realmente? Mira, es interesante la pregunta tuya, porque a veces se habla de esto como envejecimiento, y el envejecimiento es una construcción social de alguna manera, y sin embargo la vejez es una construcción personal. Y la vejez fundamentalmente se puede vivir como un tiempo de ganancia desde una plenitud, pero también como un tiempo de pérdida. Eso es un proceso que de alguna manera está condicionado por nuestro vivir, por lo que es nuestro curso de vida. Yo creo que si uno lee estas historias, lo que se va a encontrar es, primero, que no se va a identificar con uno de ellos o una de estas personajes, digamos, sino que va a ir encontrando reflejos en cada una de estas historias que lo vuelven propio. Y al mismo tiempo yo creo que la gran enseñanza es que nos damos cuenta que la forma en la cual se habla de la vejez está condicionada por factores sociales, por estereotipos, que no son la realidad. Estas personas muestran una gran voluntad de participar socialmente, Sí. muestran ganas de aportar y lo están haciendo. La mayor parte de las personas mayores contribuyen, por ejemplo, a la economía doméstica, cuidando nietos, cuidando enfermos, cuidando pacientes. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que es una economía doméstica, es un trabajo no remunerado y es un trabajo poco estudiado, entonces no se valora. Hay estudios que muestran que entre el 70 y el 80% de los cuidadores familiares son mujeres. La reflexión que se impone es, ¿qué pasa si estas mujeres hacen una huelga? Sería hasta más importante quizás que algún medio de transporte en nuestra ciudad. Entonces, sí, es así, ¿no? Cuando les preguntabas acerca de la muerte, ¿cuál era la respuesta? Mira, la muerte yo creo que es algo a lo cual nadie va a escapar. Creo que es la certeza de la vida, porque todos sabemos que en algún momento se va a acabar. Sin embargo, muchos de ellos, hay una variable, hay un indicador que es interesante que tiene que ver con la fe, con la espiritualidad, ¿no? En este libro hay personas que son creyentes, hay personas que son agnósticas, personas de todo tipo. Sin embargo, hablando de los comunes denominadores, el común denominador es el volverse, el tornarse una carga
para la familia. Claro. El quedar lo que en medicina llamamos dependiente, por ejemplo, para las actividades de la vida diaria o las actividades instrumentales de la vida diaria. El aseo, la alimentación, claro, la vestimenta, el baño. Entonces, inclusive en mi trabajo de tesis, que lo hice en España, en Salamanca, que es la zona más envejecida de España y una de las 2 zonas más envejecidas de toda Europa, por eso estaba ahí cuando me decían, ¿qué hace un argentino acá? Digo, bueno, estoy estudiando lo que a mí me interesa, por eso estoy acá. Cuando le preguntaba a la gente, que es gente de medio rural, a las personas de medio rural, si se consideraban viejos, ellos me decían que no. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cuándo usted se considera viejo? Cuando dependo, cuando necesito ayuda de un tercero. La pérdida de la autonomía, y esto tiene que ver con un concepto que es la funcionalidad, tiene que ver con ese corte en la calidad de vida. Vamos a repetir, el libro se llama De Vuelta y se lo recomendamos, escrito por Diego Bernardini, diálogos con gente que ha vivido mucho y lo cuenta bien. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra que algo le quedó pendiente y ya no queda tanto tiempo para saldar cuentas? ¿O sí? ¿Qué pasa con lo pendiente en gente que ha vivido mucho? Mira, eso lo exploré desde el punto de vista de los arrepentimientos. Claro. En general no se arrepienten las personas. La verdad, no se arrepienten las personas. Uno podría decir, bueno, podría modificar una cosa, podría modificar la otra. Si miramos prospectivamente a futuro, todos tienen planes. María Fuchs me dijo la clase de mañana. Betty Galler me dijo, el rock es muy importante y yo no sé nada de rock, quiero hacer un curso de rock. 86 años. Entonces, siempre queda algo por hacer, que puede ser este tipo de actividades. Ahora con el fenómeno del libro me están escribiendo lectores, porque en el índice al final se repiten, yo dejo el espacio para algunas preguntas de las que hice para el propio lector. El otro día me escribió una señora retirada, jubilada, de 60 y tantos años, que me dice, bueno, ahora empecé a correr, ya corrí 2 medias maratones, 10 kilómetros, estoy estudiando portugués e italiano. O sea, una nueva vida, es un nuevo espacio. Y este es un tema muy interesante porque estamos viviendo más y, por ejemplo, la vejez muchas veces se aproxima desde un aspecto cuantitativo, los años. Pero lo que es importante es cómo vamos a llenar estos años. Entonces, ahí está el desafío. ¿Y la gente quiere envejecer o tiende a ser reticente? Digamos, estos abuelos que van siendo cada vez más grandes, que saben que su expectativa de vida va creciendo, ¿están predispuestos a seguir creciendo? Mira, eso es muy interesante porque te lo voy a plantear en estos términos. Hoy, como está armada la sociedad, los mensajes, lo que el status quo nos vende, es claramente un mensaje de juventud eterna. Sí. Entonces, en algún momento de la vida, cuando existe este mensaje forzado, creo yo, de entronización de la juventud, en algún momento nos damos cuenta que ya no somos más jóvenes y que tampoco somos viejos. Los 40 y tantos, los 50, que hoy son personas de una gran vitalidad y muchas veces uno lee, los 60 de ahora son los 40 de antes. Entonces, yo creo que la sabiduría, por llamarlo así, tiene que ver en cómo vamos aceptando el paso del tiempo y cómo nos vamos adecuando. Si uno toda la vida se dedicó a correr, por ejemplo, bueno, tiene que saber que la calidad de vida está en que esa persona pueda continuar corriendo o caminando al aire libre hasta el último día de su vida. Ahora, si esa persona a los 60 años pretende correr a la velocidad que lo hacía a los 30, y se va a lastimar, va a tener que dejar de correr y ahí la calidad de vida de esta persona va a caer. Entonces, otro de los mensajes de este libro que uno puede encontrar de las historias, que son perfiles totalmente distintos, es que para cada momento en la vida está la actividad, o en la vida para cada actividad tiene su momento. Y ahí está la sabiduría propia de cada uno, de aceptar ese transcurrir de la mejor forma posible, porque es algo que nos va a tocar. La última pregunta, Diego, apelo a tu capacidad de síntesis solamente para preguntarte si estás de acuerdo con hablar en el año 2015 o por estos meses de una extensión de la edad jubilatoria. ¿Es un momento oportuno para hablarlo? ¿No? ¿Te parece bien que uno disfrute también del ocio? ¿O qué pasa con los 60 años en las mujeres, 65 en los varones en gran parte de los países? Dos conceptos. Primero, la edad jubilatoria tiene que existir. Tiene que ser una opción de protección social que el Estado, haciéndose presente, tiene que cubrir a la persona.
Yo creo que la tendencia, claramente, y como se está viendo en otros países, es a extenderla, pero no tiene por qué ser mandatoria. Hay que darle a la persona la capacidad o la posibilidad de contribuir. El voluntariado es una de las fórmulas para las cuales recibir de esa gente que sabe mucho y tiene muchos años y bien vividos. Bueno, es un placer hablar con vos. La verdad nos hubiera gustado hacerte algunas preguntas más, pero tenemos que terminar el programa. De todas maneras, la extensión de la charla puede seguir con el libro, que es muy disfrutable. Así que gracias por colaborar una vez más con el magazine. Gracias a ustedes por la invitación.